CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Gracias por continuar con nosotros en CNC Noticias Emisión Matinal. Le damos ahora la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es el abogado constitucionalista John Jairo Gómez Aguirre. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, nuevamente lo tenemos aquí en nuestro set de CNC Noticias Matinal y es para hablar de lo que usted conoce muy bien, que es todo lo que tiene que ver con el derecho constitucional. La Constitución Política cumplió 25 años, las bodas de plata durante este fin de semana. Yo quiero que usted nos dé su opinión sobre lo que ha acontecido consigo este cambio que tuvo en el año de 1991. Gracias. Los que somos mayores nos acordamos que Colombia venía de 105 años de una constitución eminentemente conservadora en todo el sentido de la palabra. Veníamos desde 1886 con una constitución que consagraba el país al Sagrado Corazón de Jesús, que era monotemática, era una constitución muy cerrada en cuanto a derechos y libertades. En el 91 el grupo de ciudadanos estudiantes de esa época, que éramos universitarios, pues empezamos a presionar el cambio de la Constitución. Además vino un cambio en el país grande con la entrega del grupo guerrillero del M-19, muy parecido a lo que está pasando hoy con la FARC. Y entonces eso hizo que el presidente Gaviria pues aceptara llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Se eligieron por todo el país los asambleístas constituyentes y se promulgó en el mes de julio de 1991 la Constitución del 91, que cambió el tema de eminentemente conservador a una Constitución pluralista, eminentemente liberal, no de partido liberal, no, sino en todo su sentido, de mentalidad, porque nos cambió la forma de ver las cosas. Por ejemplo, una cosa que es elemental, impuso libertad de cultos, de religiones, perdón, cuando antes era la católica, apostólica y romana. ¿Cuáles fueron, además de ese cambio en cuanto a ideologías, digámoslo, religiosas, de cierta medida, los cambios más notorios y que han traído más satisfacción? Porque hubo cambios, pero no todos satisfactorios para la comunidad, para los colombianos. Yo le destaco varios temas de la Constitución. El primero, y que a mí me fascina, es la tutela. Lo que hoy día todo el mundo llama que mete una tutela, hoy se volvió una herramienta, un patrimonio de los colombianos, la tutela. Antes no existía. Derecho de petición. Hágale un derecho de petición, le dicen a uno todo el mundo, hasta los que no son abogados, el más inocente de los ciudadanos dice, le meto un derecho de petición, le meto una tutela. Esas son dos herramientas que los ciudadanos antes del 91 no teníamos. Entonces son cosas como esas que hicieron que la población colombiana en general tuviera en su patrimonio jurídico unos derechos. Entonces se consagró temas como la libertad de cultos, que a mí me pareció muy importante, temas como el derecho de petición, la tutela, se creó la Fiscalía General de la Nación, fue otro gran acierto, pues que tiene problemas como toda entidad gubernamental, pero se creó la Fiscalía, antes no existía. Se estableció una constitución con dos partes claritas, una parte dogmática que llena de derechos y deberes del ciudadano y una parte orgánica que estableció cómo funcionaría el Estado. Y en general hubo una serie de reformas que, claro, pues hoy, desafortunadamente, 25 años después lleva 40 reformas. Eso es la más reformada de todo el mundo. Absurdo, absurdo. 40 reformas, 25 años. Porque uno de los vacíos, digo yo, de la Constitución fue que permitió que el Congreso colombiano, a través de un procedimiento de 8 debates, pudiera reformarla. Entonces se volvió pues que cada senador llega con la idea de modificar la Constitución y hoy los que conocimos la del 91 cuando se expidió por los constituyentes Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro Golf, hoy está totalmente desvirtuada en muchos apartes que fueron la columna vertebral en ese momento. En ese momento, ¿cuál fue el mayor significado que tuvo como tal estos cambios que abrió la mente a las personas que la profesaban y asimismo a aquellos que llegaron con sus ideas a nivel nacional e internacional? ¿En qué influyó? Pues internacionalmente lo importante fue que actualizó el país al siglo XX que ya estaba terminando.
porque repito, veníamos desde 1886, una constitución cerrada totalmente. Más de 100 años. Apareció el artículo 93 y 94 de la Constitución actual, que dice que los tratados internacionales que tienen derechos humanos, que contienen derechos humanos, harán parte de la Constitución sin necesidad de ningún otro trámite. Entonces, eso metió a Colombia en el contexto universal. Y a nivel de funcionamiento, pues hubo grandes cambios. Por ejemplo, a mí me gustó mucho lo inmediato, que fue la legalización o estabilización de la elección popular de alcaldes y gobernadores, que antes se había hecho un experimento en el año 88 con los alcaldes de Colombia. Estableció nuevos organismos para el país, estableció elementos tan importantes, repito, de orden jurídico que se han vuelto un patrimonio del ciudadano y que ojalá en tanto cambio que le quieren hacer a la Constitución no restrinjan esas libertades individuales como la tutela, el derecho de petición, las acciones populares, las acciones de grupos, las acciones de cumplimiento, que son mecanismos de participación ciudadana que los ciudadanos hoy, después de 25 años, muchos ya conocen, pero otros apenas están empezando a digerir. Eso que usted mencionaba viene a colación en una frase citada en la última edición de la revista Semana que dice: las enmiendas hechas a la Carta no necesariamente significan que se hayan echado para atrás sus avances. Era a lo que usted se refería, que a pesar de ser la más modificada, pues aún hay cosas que tenemos que agradecer a toda esa iniciativa que lideraron diferentes estudiantes en esa época, claro. En el año 91. ¿Cómo recuerda usted ese momento? El momento en que, digamos, la celebración, la adrenalina que tenía la gente al saber de que ya iban a tener la oportunidad de opinar, de estar más cerca y de conocer más a fondo sobre la situación del país. Pues una situación parecida a la de ahora. No faltaba el grupo de colombianos que se oponía rotundamente a cambiar el statu quo, o sea, lo que venía, que no se podía cambiar, que era una constitución de 100 años. No faltaba el que se oponía, pero gran parte de los colombianos, entre ellos los jóvenes, que son fundamentales, el pensamiento de los jóvenes en un Estado es fundamental para el desarrollo del mismo, para el avance del mismo. Y los jóvenes de esa época, con una gran parte de colombianos, pues le obligaron al Estado, al statu quo, al presidente del momento, al Congreso del momento, el cual fue disuelto en ese mismo momento, a hacer el ejercicio democrático de la constituyente. Y hoy yo creo que el país avanzó. Pues obviamente... ¿En qué fallaron en ese entonces, en ese 1991, 4 de julio? Pues a mí me parece que se falló en crear algunos instrumentos burocráticos innecesarios. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura. Son elementos que yo todavía no entiendo para qué los crearon. Fue una copia del modelo del Consejo Judicatura español y francés. O sea, lo copiaron, lo pusieron acá, un copy-pegue, pero aquí no funcionó y aquí todo Colombia pues ha tenido información de la cantidad de irregularidades que se tienen por parte del Consejo. Entonces creo que ese fue uno de los errores. Hubo otros, por ejemplo, en el artículo 35 estableció la no extradición de colombianos, pues eso era un absurdo, había que reformarlo porque en el momento que se expidió la Constitución se dijo que no habría extradición de ningún colombiano por nacimiento. Y eso era un grave error porque sacaba a Colombia del contexto internacional en un mundo que para esa época ya estaba globalizado. Y que estábamos en época de guerra y que era necesario que esa extradición se diera de diferentes narcotraficantes. Sí. De todo este proceso, sabemos que se vienen próximas reformas de llegarse a firmar como tal el proceso de paz, que se ve muy, muy cercano esa opción. ¿Sería el momento oportuno, además de reformar para traer a favor o para de cierta manera darle beneficios a estas personas, también se podría en ese momento actuar y modificar aquellos parágrafos, aquellos artículos que hasta el momento no convienen? Sí, saliéndonos del contexto de la paz. Sí, sería importantísimo que Colombia, por ejemplo, lograra de verdad una adecuada descentralización territorial, que la Constitución lo dice, ¿no? En el artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho. Primero antes era un Estado de derecho, ahora es un Estado social de derecho, lo que significaba que lo social primaba sobre lo jurídico, sobre lo económico. Después vino un acto legislativo en el 2011 que modificó eso. Es una historia muy larga y muy triste para la constitución política de nosotros. Pero hoy, ¿qué habría que reformarle? Pues volver al Estado social de derecho, o como en Venezuela, Estado social y democrático, o como en Ecuador, Estado social y democrático,
porque le aumentan una palabra que tiene algún significado, por ejemplo Ecuador, Venezuela, creo que Uruguay también lo hizo. Y lo otro es, yo sigo pensando que los países tienen que lograr descentralizar, como le decía ahora, más efectivamente las regiones. Hay que dejar de manejar todo desde Bogotá, porque si bien Bogotá viven 8 millones de habitantes, pues Colombia somos 48 millones, y gran parte de la riqueza del país no está concentrada en la gente de Bogotá, sino que en las regiones producimos, en las regiones donde sale la riqueza del país, donde están las vías que deben intercomunicarse adecuadamente. Entonces se debe fortalecer más las regiones a través de menos centralismo y más descentralización. Pero eso está ligado a los grandes monarcas, ¿no? A los grandes del poder. Dentro de las ciertas reformas que hubo en la Constitución fue donde no se permitía la reelección de presidentes, ¿no? Que posteriormente se modifica para beneficio, y es de lo que estamos hablando, beneficio de los grandes gobernantes. Claro, ese es el problema, que han vuelto la Constitución como una norma que modifican al amaño de cada gobierno, y es lo que la hace débil. Hoy los problemas que tenemos con la no imparcialidad de la Corte, con la no imparcialidad del fiscal, con la no imparcialidad del procurador, se deben a que cuando permitieron la reelección de presidente que promovió el presidente Uribe, pues no entendieron que le quebraron la columna a la Constitución, en el sentido que los organismos de control eran elegidos en periodos diferentes al gobierno de turno para hacer control como debe ser. Ahora no, con la reelección pues se permite que el presidente que es reelegido ponga sus organismos de control con el poder que maneja a través del Congreso, porque todos esos funcionarios los elige o el Congreso o la Cámara o el Senado. Esa es la cuota política. ¿Se puede decir que la Carta Magna se ha convertido en cierta medida en la varita mágica de los políticos? En cierta medida, y pues yo no iría generalizando de todos los políticos. De algunos políticos. Yo diría de algunos que hacen mal la imagen de una profesión como la política. Pero sí, claro, muchos la han cogido como el caucho, la estiran y la recogen en la medida de sus pretensiones, de sus expectativas. Entonces, ese ha sido un defecto, y repito, todo nace porque la misma Constitución del 91 permitió que el Congreso la reformara con lo que llaman los actos legislativos. ¿Y existe alguna medida mediante la cual la Constitución política no le permita de hoy en adelante o de realizar más reformas desde ese último momento, como lo decíamos anteriormente, que tiene que ver con el proceso de paz, donde se modificará, obviamente? Yo pienso que lo mejor es, para poder evitar todos esos errores que se cometen, deberíamos expedir una nueva Constitución. Hoy, con la realidad que se avecina de esto del posconflicto, pues aspirando que el ELN también se desmovilice y logremos derrotar en negociaciones a las BACRIM, pues yo creo que el Estado requiere una nueva Constitución que permita más controles para su reforma al gusto de cada político de turno, y permita, repito, más presencia del Estado en las regiones, porque es allí donde está la mayor cantidad de la pobreza. Se dice que en Bogotá cerca del 14% de la gente vive en pobreza, pero en las regiones es del 40%. Entonces la pobreza se ve más en las regiones. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una descentralización adecuada. De alguna u otra manera, la Carta Magna también viene siendo la herramienta para que el país, a través de la visualización internacional, logre todos esos recursos y esas oportunidades para acabar con la guerra, con la pobreza, con la desigualdad, con ese tipo de cosas. Claro, el país no puede aislarse, los países no pueden aislarse del resto del mundo. Yo pienso que un ejemplo claro es el vecino país de Venezuela. Se aisló, y cuando se aisló, pues es un país lleno de problemas. No, el país tiene que ir a la par con el desarrollo de todos los países del mundo. La prueba está en la Unión Europea. Se unieron todos los países europeos que no han sido pobres, que llevan muchos años sobre civilización en este planeta, y están unidos hoy, fortalecidos. Ahí Inglaterra votó una salida de la Unión Europea y ya hoy se han arrepentido, están viendo a ver cómo echan para atrás ese referendo, ese plebiscito que hicieron. Entonces, que tiene un nombre, es el Brest Fry, sí. O sea, salir de. Es muy interesante el tema, porque la Constitución no solamente es lo que regula las relaciones de los ciudadanos dentro del Estado, sino del Estado con otros estados,
para coadyuvarse y tratar de llevar adelante pues el progreso. No podemos estar pensando todavía que los colombianos pidan visa en toda parte del mundo, no. Hay que pensar que podemos ser como los norteamericanos o los europeos que viajan por el mundo sin visa. Abogado, ¿se puede decir en cierta medida que lo que vivió o lo que está viviendo el Reino Unido al querer salir de la Unión Europea es algo similar aquí en Colombia cuando los colombianos le digan no al plebiscito, de llegar a decirle no al plebiscito? Podría pasar, aunque las legislaciones y las constituciones del Reino Unido y de Colombia son muy diferentes, absolutamente diferentes. En lo único que coinciden es que el poder del pueblo es el poder soberano, que el pueblo es el soberano, es el que tiene la razón. Entonces, cuando el pueblo ordena una cosa y si está equivocada en cuanto a la conveniencia del país, tiene que haber herramientas para evitar el caos en el país. Me explico. A pesar de que el pueblo el pueblo sea la voz de Dios, como dicen, o el pueblo es el único soberano, puede equivocarse si está mal guiado, que es más o menos lo que está pasando en Inglaterra. El pueblo salió y votó salir de la Unión Europea, y ya el primer ministro, la reina y todos los que tienen la responsabilidad del manejo del Estado están diciendo nos vamos a ir a la quiebra. Entonces están tratando de buscar la figura para hacerle entender al pueblo del Reino Unido que no es una medida conveniente para la estabilidad económica de ellos mismos. ¿Puede pasar lo mismo acá? Pues, ¿qué tal que mañana los colombianos digan que no al proceso de paz? ¿Qué pasa con todos esos acuerdos que se han hecho, con todos esos 50 y pico años de guerra? Tiene que haber una solución. Yo pienso que no puede dejarse solamente a la decisión de pronto manipulada de algunas personas, digo yo. Entonces, ahí nos tenemos que hacer una gran labor educacional, los que somos mayores, los que somos docentes, los que tenemos conocimiento del tema, para tratar de que la gente salga y diga que sí a ese acuerdo de paz. ¿Sería entonces para usted la modificación más importante de la Constitución política de llegar a tener nuevas reformas, más no generar una nueva Constitución, de pronto que pase de Estado de Derecho a Estado social de derecho democrático? Y social y democrático. Social y democrático. ¿Eso le daría más beneficios a todos los colombianos? Sí, lo que pasa es que lo que cada día se ve más en el mundo, o cada día avanza más, es el respeto por las libertades individuales. Es que hay que acabar con la idea de que todo es represión, prohíba, sancione, vea, no se cepille, vea, no se toque la cabeza, no. Hay que llegar a la educación de la gente para que la gente, sin necesidad de estarlos amenazando con sanciones, sepan hasta dónde llegan sus derechos y dónde empiezan los de los demás. Es básicamente eso lo que buscan los estados modernos, es que el ciudadano tenga la autonomía de decidir a su libre albedrío qué es bueno y qué no es bueno para la convivencia en su país. Entonces, allá van las constituciones, pero le han dado... Acuérdense que en la época del medioevo era el rey el soberano, era una persona, el rey, en que encarnaba a Dios en la tierra y determinaba. Luego se avanzó a que era el poder legislativo, y ahora se avanzó y se sigue avanzando cada día más en que es el pueblo el soberano. Abogado, hay una parte muy importante que usted aborda, y es en el proceso de culturización, en el proceso de enseñanza. Yo siento, de lo que tuve que vivir en mi experiencia como estudiante de primaria y secundaria, yo siento que desde allí se está errando, porque no le dan la debida importancia que debe tener la Constitución política. Es más, la Constitución, usted compra la Constitución que la exigen como tal, y creería yo que muy pocas veces tiene el acceso como tal a la información. Allí debe hacerse un cambio. Claro, claro. El artículo 41 de la Constitución, hace 25 años que salió, el 41 dijo que la Constitución y la enseñanza, lo que ella contiene, es de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas. Y eso en 25 años no ha logrado todo lo que pensábamos iba a lograr en 10, 12 años. Nosotros en esa época pensábamos que en 10, 12 años la gente iba a manejar la Constitución como el evangélico maneja la Biblia, que se la sabe, o el católico creyente, practicante. No, pensamos que se iba a hacer así y no. Sin embargo, repito, hay partes de la Constitución que yo me siento orgulloso de ver cómo el ciudadano más humilde se la sabe. Es que yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho a la educación, yo le meto una tutela, yo le meto un derecho. Entonces a mí me fascina cuando la gente humilde, que no tiene la formación académica, ya maneja temas de la Constitución en su vocablo diario.
Claro, no ha sido tan fácil como pensamos en ese momento, que en 10, 11 años de culturización, que son niños que en esa época tenían 8, 9 años, iban a llegar a los 20 años ya. No, no ha sido tan fácil porque el sistema no es perfecto, pero se ha logrado avanzar y es donde no podemos echar para atrás. O vamos a reformar la Constitución para adecuarla al siglo XXI en que estamos, o la vamos a modificar, o vamos a hacer una nueva adecuada a las nuevas tendencias del mundo, donde, repito, se garantizan las libertades individuales del ciudadano, para que de ellas parta su respeto hacia la norma y hacia la convivencia. Abogado, muchas gracias por haber estado aquí en CNC Noticias, emisión matinal. Está muy importante sus apreciaciones. Muchas gracias. Bueno, él es John Jairo Gómez Aguirre, abogado constitucionalista. Ya escucharon ustedes su opinión sobre todo lo que ha habido en estos 25 años, que los beneficios que ha traído como tal la reforma de la Constitución en el año 1991. Con esto llegamos entonces al final de nuestra emisión matinal. Recuerde que la ampliación de todos los hechos que dimos a conocer aquí tendrá lugar en nuestra emisión de la 1 de la tarde en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Mañana nos vemos en punto de las 6:30 de la mañana. Un feliz día para todos. CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición.